Hoy, en 50 años, 50 historias, escuchamos a Hugo Bonafina, ex seminarista palotino y dirigente de ATE Mercedes. En 1976 lo marcó la masacre de San Patricio, en donde fueron asesinados 5 religiosos. Desde entonces, su vida quedó unida a la memoria y a la militancia por los derechos humanos. Bienvenido, Hugo, compañero, a este programa de 50 años. Muy bien, muchas gracias por invitarme, tener en cuenta esto. Está muy buena la idea de los 50 años, potenciarlo, porque no pasó nada, no terminó, lamentablemente. Por lo tanto, la memoria es justicia y es verdad, porque no pudimos todavía develar toda la verdad. Entonces, y no se ha hecho la justicia correspondiente en todos los casos, en la mayoría de los casos. Así que creo que hay que tenerlo presente siempre y por eso estoy acá. Gracias por la invitación. Bueno, gracias a vos por venir desde 2 horas de viaje, ¿no? Desde Mercedes. Mercedes, Buenos Aires. Y bueno, desde esta ciudad donde ocurrió esta masacre, poco conocida para el común de la población, más allá de quienes transitan los pasillos y la lucha por los derechos humanos y la memoria, verdad y justicia, ¿no? ¿Querés contarnos qué pasó este 4 de julio de 1976? Como vos dijiste, fue en mi caso, que soy veterano ya y que vivía muy claramente ese periodo nefasto, estando en Mercedes, que de alguna manera creo que fue una contención para mi vida. Rápidamente después explico. Yo había estudiado para cura con los palotinos, que es esta congregación que sufrió la masacre, y conocía de los curas asesinados, conocía a 2 con los cuales conviví previo al asesinato. Ya había salido del seminario. La noche del 4, en realidad yo me entero la madrugada la mañana del domingo, en la noche del 4, ¿cómo se llama? Rápidamente, aparentemente hubo todo un operativo para ejecutar la masacre, ¿no? A una cuadra, y la historia hasta la contaban el mismo día que yo llegué a la parroquia a las tardecitas. ¿Esto fue dentro de la parroquia? Sí, dentro de la casa parroquial. Dentro de la casa parroquial. Claro, ahí en Belgrano. La casa y la parroquia que son un mismo, media manzana creo que abarca. Había custodia a una cuadra por un militar que era bastante amigo de los curas, que estaba trabajando en Neuquén. Creo que era interventor de la gobernación, alguna cosa así. Y casualmente esa noche había chicos de la familia en la casa de este militar, que en algún momento recibe la información de que se tenía que meter adentro, o mejor dicho, alguien de los chicos o un militar ve un auto parado extraño en la calle, que ustedes no se imaginan, que en esa época todavía, esa cuadra de día casi era intransitable, año 76, el parque automotor era chico y ese era un barrio. Así que no había auto, incluso con casa de cierto nivel económico, que los autos que estarían dentro con algún garage, una cochera, en garage abierto. Con lo cual ese auto a la madrugada, que si no me equivoco era un Falcon, no casual, no se iba. Tuvo toda la noche y alguno de los chicos preguntó. Entonces este custodio se acercó al auto y le indicaron: metete adentro que venimos a reventar unos zurdos. Sin decirle dónde era. Pero el auto estaba parado aproximadamente en la puerta, la calle Echeverría Estomba, así que no sé cuál es no recuerdo, no sé de capital, sobre la vereda, en la parroquia en sí, la iglesia en sí está en la esquina, y a media cuadra de una de estas 2 calles está la casa parroquial, en la altura de la casa parroquial. Esto sería 2 de la mañana. Y bueno,
este hombre se metió en la casa, no apareció, los chicos también no se movieron, y se calcula que entre 2 de la mañana y 3 de la mañana llegó un grupo de tareas, digamos, sacó a los curas de la habitación, los que estaban durmiendo, y los metió en una sala de encuentro que tenían ahí, y ahí los acribilló, previo a vejarlos. Fueron manipulados con las armas largas, los desnudaron, y los tiraron, los fusilaron de espalda inclusive. Previo a golpearlos, inclusive los cadáveres fueron entregados la madrugada del lunes, porque no querían entregarlos porque suponían... A ver, esto demostró esa misma tarde, y para el barrio era así, que habían sido mínimamente cómplices los policías, porque eran cuerpos policiales los que dijeron esto, al policía que estaba de custodia. La comisaría del lugar, que no recuerdo cuál es. ¿Policía bonaerense? No, capital. Capital. Eso es capital. Por eso no recuerdo qué comisaría es de la capital. Está en la historia hay un documental que cuenta cuál era la comisaría, pero yo, al no ser de capital, no conozco cuál es la comisaría que estaba en esa zona. Después contaban que la gente, posterior a eso, la gente rechazaba cuando entraba algún policía a la panadería o al almacén, y salían del lugar como repudio a la acción que habían hecho contra el coso. Y bueno, no entregaban los cadáveres porque entendían que iba a haber como una especie de pueblada, entre comillas, para esa época, porque era imponente la cantidad de gente que había. Yo estuve toda esa madrugada. ¿A cuántos religiosos asesinaron? Mataron a 3 sacerdotes y 2 seminaristas. Y los sacerdotes, digamos, los que daban la misa en el pueblo. O sea que imagino... En el barrio. En el barrio. Claro. O sea, el padre Kelly, los 3 vivían ahí, por eso lo masacraron. El padre Kelly, el padre Liden y el padre Dufo. Casualmente, los 3 nacidos en Argentina, porque esta es una congregación que viene de Irlanda. Y son pocos los argentinos irlandeses, de ascendencia irlandesa, que se hubieran hecho curas. La mayoría eran todos irlandeses que venían de allá. Entonces, y dio la casualidad que estaban los 3 juntos ahí. Incluso uno de ellos es nacido en Mercedes, padre Dufo, y el otro en Suipacha, ahí cerca de Mercedes. El padre Liden era, inclusive, hermano de uno de los 4 obispos auxiliares de la capital federal en ese momento. Y los 2 chicos eran uno de la zona de Gran Buenos Aires y el otro era de San Antonio de Areco también. El único que yo conocí de los 2 era al de San Antonio, porque donde había hecho el primer año yo de seminario era en San Antonio de Areco, y él era un pibe de secundaria que participaba en la parroquia donde yo vivía, haciendo el noviciado. Así que bueno, el otro padre Kelly era el cura párroco, y era el único que tenía un perfil que puede haber sido crítico en la situación, porque nunca, todavía está en juicio, porque fue asociado a este asesinato a 2 o 3 situaciones. En algunos momentos hablaron, alguien de la ESMA escuchó algún detenido desaparecido en la época, en la ESMA, que pudo sobrevivir. Contó del turco, se me escapó el nombre del represor que se ufanaba de haber participado en el asesinato de los palotinos, y lo que había más cercano, había habido un ataque terrorista a la superintendencia de la federal, y se pensó que era una venganza contra eso. Y había una famosa foto de Mafalda, con el palito que usaba la policía. Esto es para pegar a los que piensan mal, no me acuerdo cómo dice la frase de Mafalda, y eso lo dejaron ahí. Dejaron el mensaje de Mafalda. Más otra cosa que hicieron, ahí está la alfombra toda agujereada, está puesta en la parroquia como un lugar de memoria. ¿Vos en ese momento eras seminarista? No, ya había dejado eso. Ya habías dejado. Y... Estaba en mi casa, en Mercedes vivía. Pero bueno, habías transitado. Yo había transitado y cada tanto estaba en contacto, no tenía ni siquiera participación religiosa, pero cuando andaba cerca de Buenos Aires, que esto como Belgrano está a un costado, si yo andaba en Buenos Aires, por ahí me iba, y era una parroquia que tenía mucha vivencia juvenil a partir de la presencia del padre Kelly, que venía de haber trabajado en San Antonio de Areco. Había tipo 30, 40
grupos armados, formados de todo tipo de cuestiones, juveniles. Desde juveniles en sí mismos, ahí estaban cerca de Núñez, con lo cual es una zona cercana a un barrio de Villa. Uno de los compañeros que quedó mío del seminario, que después se ordenó como cura, fue Bob Quilmet, había armado, por ejemplo, un trabajo. En esa época trabajaron mucho con la autoconstrucción de viviendas, para lo cual había logrado armar, a partir de la parroquia, cosas que ocurrían, que lamentablemente por ahí no se han recuperado, que son válidas, con arquitectos, abogados, escribanos, que hacían toda la parte de logística, que actuaban solidariamente, y los propios trabajadores hacían las viviendas, distribuyéndola por cantidad de gente que había en cada familia, con la obligación de cumplir ciertos regímenes de cosas y aportar también una cuota para pagar esas viviendas. Digo, porque eso seguramente... Esa era la actividad en subversiva. El régimen, exactamente. Son Quería... esas de las cosas que, claro, que se atacaron en ese momento. La dictadura vino para eso, entre otras cosas, ¿no? Para atacar, o sea, la actividad subversiva era la solidaridad. Y además, más que solidaridad, el trabajo que inclusive hacía la JP y se hacían los grupos de jóvenes en aquella época, era la creación de la conciencia que eso es un derecho que tenés, no que hay una dádiva. Y en la iglesia estaba también eso, relativamente muy metido, en disputa en todo caso. Sí, toda la iglesia no era igual, ¿no? Pero de la congregación de palotinos, ¿por qué te acercaste vos y qué era lo que...? Porque quizás se conocen más los franciscanos, otras órdenes, ¿no? Pero ¿cuál es la esencia del palotino? ¿Por qué vos te sumaste ahí y por qué crees que atacaron a esta congregación? La última pregunta es la más difícil de entender. Porque además es la masacre más fuerte que sufrió la iglesia desde el virreinato para acá. Y tardó 25 años la iglesia en condenarlo. Nunca empezó un juicio, porque la iglesia era cómplice. O sea, el primado de la Argentina se sentaba a comer con Videla. Videla era ultracatólico, de ultraderecha. Formaba parte de los cursillos de cristiandad, que lo pueden haber escuchado nombrar, que todavía creo que anda dando vueltas a eso. Conocí a algunas personas que hasta estuvieron en reuniones que estaba Videla, que habían sido anteriores a la dictadura, al comienzo de la dictadura, ¿no? Videla mercedino, también. No sabía. No está mal aclararlo. Videla y Agosti son nacidos en nuestra ciudad benemérita. También era nacido el tío Cámpora. Y Hugo Bonafina. No, Hugo Bonafina, un relator nomás. ¿Qué iba a decir? ¿Pero por qué te acercaste? La congregación, vos? Yo estudié en el colegio de los palotinos, desde casi prácticamente la primaria, hice un solo grado en otro colegio, y la secundaria, y después la vocación que plantean los palotinos, cada congregación, como es esto, religiosa, que es diferente de la iglesia secular que se llama, que es la que depende directamente del obispo, no que forman una congregación. La secular, como digo, tienen una direccionalidad desde el obispo como iglesia en general, después están todos los matices que hay, y cada congregación tiene un don, digámosle, que apunta a fortalecer cierta parte de lo que es la religiosidad. Así como tienen los franciscanos, como decís vos, los jesuitas, como era Bergoglio, o, qué sé yo, los salesianos. En una época prácticamente tenían todo el sur, los salesianos, en sus manos, la parte religiosa, y es colegio, lugares de alojamiento de chicos, digamos, de cosas. Y los palotinos, sí. La vocación de los palotinos era, una de las cosas que a mí me pareció que eran válidas para ser palotino, era la vida en comunidad. Junto a otras características que tenía, que agregaba, por ejemplo, a una de las llamadas promesas, que eran distintos que los votos. Vos cuando te ordenás como cura, tenés votos de castidad, de pobreza y de obediencia al obispo y al papa, y nosotros hacíamos esas promesas, eso primero como una promesa, tomándolo con el sentido de que yo me comprometo con vos a cumplir eso, no con una ley que me dice que tengo que ser célibe, que tengo que ser pobre y que tengo que ser no me sale la otra palabra, no importa. Entonces era una promesa personal con la congregación. Después, cuando te ordenabas, hacía el voto.
Y la cuarta promesa era no aspirar a cargos eclesiásticos. O sea, no hacer carrera, no ser cura para hacer una carrera económica. Punto y aparte, porque es así. No querer ser obispo. Por ejemplo, ocurrió en Tanzania que los palotinos tenían una casa, que en un momento no había obispos y se empezaron a crear diócesis. Por lo tanto, los palotinos, que eran muy numerosos en aquella época, ya más a los 80, 90, tuvieron que pedirles la dispensa, el permiso de la congregación para ser obispo. No había otro cura, así que él tenía que hacerlo. Entonces, tu trabajo era un trabajo en realidad de comunidad territorial y tenías que ser un sacerdote comunitario con tus hermanos sacerdotes. ¿Y vos crees que...? Para mí el sacerdocio individual no sirve. Bueno, eso es una posición política, ¿no? Sí, sin entonces, darme cuenta. Pero claro. Yo tenía 18 años cuando hice eso. Claro. ¿Y por qué lo hiciste? O sea, ¿por qué vos decidiste Yo venía teniendo... A ver, nací en una iglesia, en una casa que mi vieja era hiper religiosa, sin ser fanática, pero participaba mucho en la parroquia, o lo que no todavía no vivía en la parroquia, participaba en distintas actividades, a misa por supuesto, pero después en la Liga de Madres, y había un grupo, los vicentinos, que todavía creo que existen en algunos lugares, que asiste personas con necesidades. Y bueno, eso yo me fui metiendo a ayudar misa, después cuando la iglesia pasó a rezar la misa en castellano, fui guía de misa, como se hace, hasta enseñaba las canciones, tenía que llegar antes, yo que nunca fui puntual, pero tenía que llegar como 20 minutos antes, entonces ayudaba a enseñar las canciones, más o menos afinaba. Bueno, y eso me fue llevando. Después formé parte de la Acción Católica, por invitación de un amigo. Ahí se fue diluyendo la Acción Católica y apareció un grupo muy interesante que se llamó la Casa de la Juventud, cuyo cura fue detenido en el comienzo de la dictadura y estuvo 3 años preso. Es más, pasó por la 9, que calculamos que estaba cachorro, sin conocerse, estaban los dos ahí, como Martín y otro mercedino que estuvieron presos y que pudieron sobrevivir a esto. El cura Juan Diego Useide, que coordinaba esa iglesia. Antes había justamente un movimiento de fraternidad cristiano, que mis viejos formaron parte de eso, que fueron los que crearon las charlas previas al casamiento, que vos tenías una formación para tu casamiento. Entre ellos estaban mis viejos, que hablaban de la familia, que nosotros éramos 11 hermanos, lo cual lo llamaban por esa parte, además de su religiosidad. Y había 2 médicos y un tercero que no me acuerdo, que te daban una charla un sábado, otro sábado, tenías que hacer eso para casarte, como una formación previa al casamiento católico, ¿no es cierto? Y había un grupo, en un momento se llamó un grupo juvenil de ese movimiento. De ahí la Acción Católica y después la Casa de la Juventud, que se creó en el año 69, que yo alcancé a estar poco tiempo porque fui uno de los primeros que estuvo ahí, y teníamos una formación muy buena, y venía eso, es una corriente que ya venía con toda esta corriente que nace en el Concilio Vaticano II. Vos pensás que yo pasé de tener un cura totalmente vestido, que tenía media hora para sacarse y ponerse ropa, en la cosa, a un cura que rezaba apenas con una estola, se llama, que es lo cual era muy criticado. De cantar canciones en latín a cantar en poco tiempo, estoy hablando del 60 al fin del 60. Ese cura tocaba la guitarra. Claro, fue una época de muchas revoluciones absolutamente de mucho tipo, estallada. ¿no? Sí. Y había toda una corriente en la iglesia con empezó a aparecer los curas del tercer mundo, año 67. Yo, digamos que lo conocí mejor en el 70, cuando yo estuve en el seminario ese primer año. Íbamos tratando de ver todas las experiencias religiosas que hubiera, diferentes de las nuestras, y entre ellos lo conocimos al cura Carlito Mujica, asesinado después. Tuvimos un día con él y jugamos al fútbol, y hablamos. Ahí conocí un poco, empecé a conocer lo de la cura del tercer mundo. Bueno, a ver, contame esto, hacé un paréntesis. Contame algo de Mujica. No, ¿Cómo, cuando lo conociste, digamos, porque esto es algo importante, ¿no? Las personas que fueron protagonistas de toda esta historia no eran extraterrestres, no. Eran personas de carne y hueso como nosotros ahora. Esto es importante, ¿no? Ubicarnos en que eran personas con proyectos, con trabajo,
con No, ideales. Carlitos tenía lo que yo recuerdo de él claramente, ya te digo, me acuerdo perfectamente jugando al fútbol, con lo cual él jugaba habitualmente al fútbol. Teníamos una canchita en la casa donde vivíamos. Y me acuerdo que estuvimos, él llegó a media mañana y estuvimos un rato a la mañana almorzando juntos y salían disparándose todas las preguntas que se pudieran hacer, que una de las más importantes era el tema de la convivencia del cura, que también se daba mucho en la política de la JP después, que yo lo viví en el caso mercedino. El cura vivía en el pleno barrio norte, en un departamento regalado por sus padres, un tipo de mucha guita, la familia, tradicional, y el departamento estaba a 5 o 10 cuadras de la villa donde él trabajaba. Entonces ya estaba cuestionado el tema de si, o se preguntaba si el cura no tenía que estar en la villa, ¿no? Y él decía que no, porque yo soy Mujica. La gente sabe quién soy yo, me identifica donde estoy y sabe que yo estoy con ellos. Mi vida es ellos, no es mi departamento. Mi departamento es para dormir. Vivía así. Y eso lo decía con una naturalidad como vos y yo estamos hablando acá. A ver, a mí no me... Como él no era un tipo hipermediático, incluso los medios eran otra cosa en esa época, para nosotros fue natural, era un tipo muy interesante para escucharlo. Eso es lo que llamaba la atención. Pero no era mucho más que otros que conocí antes y después, ¿no? De mucha formación, con mucha claridad, peronista, ¿ves? Que se vio bien después con la vuelta de Perón, porque estoy hablando del 70 yo. Él fue después a buscarlo a Perón. Y que, volviendo ahora al 4 de julio, ¿no? En el 76, ¿qué te pasó a vos cuando te enteraste? Primero, si vos te esperabas que podía llegar a suceder algo así, ¿no? No, ahí De caí este yo por ataque. primera vez, sin entender, por primera vez me di cuenta, o no sé si me di cuenta, fue el primer golpe que yo tuve en todo sentido, porque yo quedé anonadado, me acuerdo, inclusive me despertaron, yo era un civil cualquiera, estuve no sé hasta qué hora dando vueltas en un boliche, y me despertaban a la 1 de la madrugada, a la 1 de la mañana, que era, o a las 12, un cuñado que estaba descompuesto del horror que sentía, que también los conocía mucho, y iban a almorzar en mi casa. Yo ni almorcé, me fui a la parroquia de Mercedes, de los Palotinos, y estuve hasta las 5 de la tarde, que un hermano de Bob Quilmet, uno de los seminaristas, que se salvó porque no estaba en la casa, estaba en Colombia en ese caso, consiguió un auto para ir, o no me acuerdo cómo fue, que vinimos en auto de ahí a Belgrano, y me quedé toda esa madrugada. Y yo recuerdo que yo es como que nunca caí de lo que vio, nunca tuve forma de elaborarlo, ni hambre tuve, porque ni digo que me puse a llorar, porque soy en ese sentido muy, no sé si soy indolente o lo que sea, porque muchas veces ya de grande me lo he cuestionado en otras circunstancias, pero si se quiere a mí, como yo viví con ellos, fue el primer golpe, además de lo político, especialmente humano, porque en mi casa había muerto algunos abuelos, pero mi abuela murió en los 91, mucho tiempo después, o sea que es una especie de familia habían matado, porque yo tuve 3 años viviendo con ellos. 1 año en San Antonio de Areco completo y 2 años en Brasil. El padre Liden iba como maestro de novicios y Alfie Kelly iba como guía espiritual, con el cual yo había tenido charlas individuales, como se llama, el guía espiritual que uno tiene en la iglesia, que ni siquiera es confieso, ni siquiera era confesarse. Ponele que hasta era como, si podés compararlo con una terapia. Iba y charlaba y confesaba. Es verdad, ¿no? Los sacerdotes además tienen un poco ese rol en las mujeres. Y especialmente era mucho allá. Claro, era más por eso imagino también el golpe en el pueblo. Sí. Va en el barrio, ¿no? No. A ver, los diarios tradicionales como La Nación y Clarín, 4 o 5 páginas durante 3 días. A ver, para mostrar el azoramiento, es como si, vuelvo a repetir, Clarín y La Nación, que eran cómplices del gobierno. Pero además, digamos, si está demostrado, o sea, si se sabía en el momento que estaba la policía involucrada. No se quiso investigar porque era la iglesia, nena, está clarito. Ahora hay un colectivo que se llama Memoria de los Palotinos, que no recuerdo era el compañero que... Pero en el momento...
Vos. En el momento fue lo social el que se dio cuenta de eso. El barrio. No te estoy diciendo que el barrio salían de la panadería, si entraba el policía del barrio a Coso, como una muestra de el repudio. Entraba el policía a comprar pan de la comisaría de al lado. Así contaban. Había un padre O'Neill, que era uno con el cual convivimos, había todo un proyecto muy particular, muy latinoamericano. Es más, por eso yo me quedé a estudiar en Brasil, porque la idea era latinoamericana, ya en ese momento teníamos esa idea. Yo tenía posibilidad de, nosotros, los 9 seminaristas, 10, que estuvimos en ese grupo, podíamos ir a estudiar filosofía y teología a Friburgo, que era lo máximo en la intelectualidad de aquella época, Alemania, o Roma, o Irlanda. Así que nos podíamos ir muy bárbaro a vivir a Europa. De hecho, hay un amigo un poquito anterior, Juancho, que vivió en Europa, estudiando. Pero nosotros teníamos claro que teníamos que ser curas acá, en América Latina. Incluso yo, si llegaba a ordenarme, que después fue un proceso de maduración personal, lo que me hizo salir, no diría que fue la no vocación, sino mi maduración personal no la había tenido a los 18 años, y dije, no, yo tengo que arrancar por otro lado, porque es como si hubiera arrancado teniendo un hijo y casándome a los 18 años, para toda la vida. Entonces, ni siquiera rechacé lo que había hecho, al contrario, agradezco hasta la experiencia que tuve de ir a Brasil. Mi idea era quedarme como cura, en un momento en Brasil, devolviendo a los brasileños lo bien que me hacían sentir, porque yo era un tipo que hasta cambié un montón de características de mi personalidad, desprendiéndome de una localidad chica que uno está contenido, más allá y también limitado. Por lo tanto, fuimos a Brasil a estudiar porque teníamos que ser cura acá. Bob, por ejemplo, que estaba haciendo toda esa experiencia en la villa, después terminó siendo el cura párroco en Los Juríes, en Santiago del Estero, que lo terminó echando un gobernador Juárez, que era un delincuente. Porque él empezó a organizar a los santiagueños, porque esa zona está llena de árabes, que tienen todos copadas las tierras, y sacaban a la gente. De hecho, en la parroquia, estoy hablando de la década de fines del 70, comienzo del 80, en la parroquia, cuando yo fui como misionero en el 69 por primera vez, con un cura, la llave del templo lo tenía el cholo, Pocholo, el turco del pueblo, al cual los explotadores de la zona le daban el vale a la gente para comprar la comida en lo de Pocholo. O sea que Pocholo manejaba la iglesia, ¿no es cierto? Bueno, él fue uno de los iniciadores del Mocase, Bob, por ejemplo, que es el movimiento campesino de Santiago del Estero. Él estuvo en el inicio, digo, junto con toda la gente que se... Y vos, cuando sucede esto... Ahora, perdón, termino. Sí. Lo del asesinato no tiene explicación en ese sentido. Ahora hay todo un juicio, que hay un abogado a cargo y que aparentemente estaría llegándose más a la concreción de que estaría más relacionado con la parte policial, que intentó que en tipo revancha de lo que pasó con la superintendencia, que habían matado 10, 20 policías, no me acuerdo ahora cómo era, que aparentemente también eso había sido una interna, que es lo que se hablaba en esa época de Macera y Videla. Pero ¿por qué reventar a los curas? Sí, no hay una respuesta concreta, porque el cura lo único que quiso... y además con la hazaña, ¿no? Con la tortura previa. Fue una masacre en realidad, ¿no? Golpearlos, torturarlos, vejarlos. Esperaron a que llegara un cura que había ido a la fiesta de un casamiento que había hecho más temprano, a cenar, y casualmente volvió uno de los muchachos que fue asesinado, y el otro, que vivía la familia lejos, habían ido al cine juntos, se fue a la casa de los padres, porque entre la película y la charla posterior de la película interesante, importante, no me acuerdo cuál era, iba a tardar lo mismo, iba a hacer 2 veces el mismo viaje, porque a la mañana a las 12 íbamos a la casa de los padres los domingos, y directamente se tomó el colectivo para la casa de los padres y se quedó a dormir con los padres y a comer con los padres, y era un papel blanco cuando yo lo conocí, porque él sabía que había muerto sin haberse muerto, porque imagínate si me hubiera pasado eso a mí. Yo lo conocí a las 5 de la tarde, porque él no lo conocía, todavía es cura, y era un papel blanco el muchacho. De hecho, salió del seminario un tiempo como para
reconstruir su pensamiento, a ver qué pasaba con él. ¿Y a vos eso cómo te impactó hacia el futuro? ¿Tuvo que ver con tu militancia después política y sindical? La política diría que no, porque yo me di cuenta, después de muchos años, ya hace unos cuantos que me di cuenta, que yo fui un militante toda la vida, porque fui militante religioso. Uh-huh. Yo tenía compromiso de diario. Yo, a la Acción Católica, cuando empecé, yo tuve como un tiempo adolescente, estoy hablando de los 15 años, 16, como un tiempo adolescente estaba embolado. Hacía boludeces, jugaba al fútbol, hacía todas las cosas como un adolescente. De un adolescente, claro, lo que tenía que hacer como adolescente. De golpe me incorpora un amigo que mataron en la dictadura, en octubre del 76, también el íntimo amigo, el más íntimo de toda mi vida, que fue creo que el segundo golpe fuerte que tuve, por supuesto no sé si lo más fuerte que ese, hasta hoy. Y ¿qué te iba a decir? Y me propone ir a la Acción Católica, con lo cual, por ejemplo, nosotros íbamos todos los veranos, durante 3 veranos fui a San Luis a unos campamentos que se hacían durante 10 días, varones por un lado y mujeres por el otro, típico de esa época. Bueno. Y de golpe a mí me empezaron yo se ve que lo tengo en la impronta, que empecé a ser responsable de ese grupo de jóvenes sin saber mucho qué era la Acción Católica. Empecé a ser como coordinador de los jóvenes. Empezaste a hacer política. Entonces, si miro para atrás, sí, que yo me metí sí. así, y era Siempre todos los días que iba. Y a la iglesia iba todos los días, a la parroquia catedral. Después vino lo el grupo familiar cristiano, que lo organizábamos y hacíamos la reunión en mi casa, paterna. Y después vino la Casa de la Juventud, que terminó siendo una casa donde habitaban, el cura y 2 o 3 personas más, y ahí desarrollábamos el coso, y de lo que era muy fuerte, que hasta le reclamo a ATE que falta eso, aunque yo tengo ese defecto, el debate, nosotros leíamos los documentos de la iglesia de esa época, Cura del Tercer Mundo, documentos que estaban mezclados incluso con el marxismo, y nos sentábamos a discutirlo mirándolo desde el punto de vista eclesial. ¿Qué hacemos? De hecho, de ese grupo, en el 73 salieron 2 líneas. Una que siguió la línea del Partido Revolucionario Cristiano, Alén de Sueldo, y otra línea peronista, en la cual me metí yo. Porque teníamos que, nosotros como católicos, teníamos que cambiar el mundo, no era ir a rezar. Eso que decía yo, de la juventud, que ya lo hacíamos nosotros como jóvenes en la Acción Católica, no tanto en la Acción Católica, no, la Acción Católica más allá, sino en la Casa de la Juventud, era llevarte todo para que vos te des cuenta que tenés un derecho, que tenés que ejercer y tenés que defender. Claro. Y que tenés que buscar lograr. El sándwich es para que vos tengas la fuerza para buscar el derecho de saber que ese sándwich te corresponde. No te lo estoy regalando yo, porque te estoy regalando algo que me sobra. Como dicen otros, la caridad solamente es cuando yo regalo lo que no tengo, o lo que me falta, o lo que es mío, que lo necesito. Yo te regalo este sándwich, no como yo. Eso es caridad. Lo otro es lavado de conciencia. Y no transforma la realidad, porque si no, sigo siendo yo siempre rehén de aquel al que le debo el agradecimiento de que me hizo el favor de darme de comer. Bueno, de tu entrada entonces al sindicalismo tiene que ver con... Fue un derrotero que fue porque... Con los mismos ideales, la yo misma conducta. Yo tuve acción política en los 80, que fui hasta funcionario municipal. Hubo un momento que también, en el proceso del 2001, antes del 2001, el menemismo, es como que... Quizá algo parecido, no tan grave, como lo de ahora, en que vos no sabés qué hacer, ¿no es cierto? Bueno, yo medio como que me recluí y de golpe descubrí la CTA. Por medio de documentos que empecé a leer. Y entendí que acá era un lugar para desarrollar la política, eso. Discutiendo la política. ¿Qué documento leíste que te... No, lo que me acuerdo que fue la primera actividad que yo desarrollé con la CTA, fue a 2 jornadas que hizo Claudio con el presupuesto participativo, previo a que existiera el presupuesto participativo en la capital federal. Y una de las yo fui la primera jornada, el viernes. Que estaban los brasileros, que traían la experiencia de Porto Alegre. Además yo había vivido en Brasil, así que tenía, aunque hablaran en portugués, yo me manejaba perfectamente con el idioma, hacía poco había estado. Y bueno, ahí me involucré, me anoté, me acuerdo, me empezó a llegar la revista y empecé a ver que había una cosa que era muy distinta, era nueva, no era un partido político. No terminaba, yo no sé si terminé de entender que estaba en un gremio. Yo seguía, en realidad me involucré en lo político. Pero desde una conciencia. Y a partir de ahí, claro, sí, creo que yo en ese sentido
siendo de clase media, laburante estatal. Mi viejo era funcionario de judicial, pero mi viejo era un laburante que se recibió abogado, estudiando libre, acá en La Plata, porque era la única manera de poder estudiar algo. No le gustaba la abogacía, pero quiso estudiar algo, fue escribano, y después se recibió abogado a los más de 50 años con 11 hijos, dando materia de un año. O sea, el ejemplo de él para mí debe ser que me armó la cabeza. Y la militancia en las luchas por la memoria, verdad y justicia, ¿no? Y como referente de derechos humanos actualmente. Eso se acentuó en el 96. Uh-huh. Pero tiene que ver con esto que vos viviste. No, yo me entendí que tenía que ser un vocero de los que no estaban. Pero ¿vos lo relacionás al 4 de julio o más allá del 4 de julio? También el 4 de julio me dio mucho impulso por el hecho de que aparecieron a hacer notas. Cuando se estaban por cumplir los 20 años de la dictadura, empezó a modificarse mucho. En Mercedes, por ejemplo, hubo una vez una visita del grupo que estaba yo, que tenía un grupo político en el 82, que no formábamos parte del oficialismo peronista, más que nada todo el grupo juvenil. Armamos ¿cómo se llama? Un Ateneo, que después terminamos participando en las elecciones, y hicimos un encuentro, la primera vez que se encontraban todos los familiares de todos los desaparecidos Mercedes, que fueron Alfredo Bravo y Fernanda Mejide. Silencio, nunca nadie lo supo hasta días después, para no interpretarse que fueran utilizados. Fue la primera vez que se juntaron los familiares de los desaparecidos. En esa reunión, por ejemplo, yo no participé. Llegando al 96, ese mismo grupo se empezó a juntar para hacer el homenaje a los 20 años. Previo a eso, casualmente, hicimos con la cuñada de Luis Gocochea, mi íntimo amigo, un acto que no supimos cómo y salió en la plaza mostrando fotos de la vida natural que tenían esos compañeros, que eran chicos que habían vivido, porque estaban estigmatizados, iban a la escuela, con vos, que estaba al lado, que no te saludaba la familia, porque eso pasó en Mercedes. Un señor que tenía un negocio, el vecino del negocio de al lado, tenía la hija desaparecida, el vecino de al lado estuvo años sin saludarlo, cuando supo que la hija habrá hecho algo. Y entonces, cuando aparece a su vez dos visitas, dos personas hicieron distintas historias de los palotinos. La segunda fue la más amplia, a partir de la primera, que terminó siendo un documental. Me metí porque, si bien yo no tenía que ver, porque haber estado en el momento, me di cuenta que tenía que contar qué había pasado, porque estaba oculto. Así como todavía no se conoce, en aquel momento todavía menos. Además, había tratado de ser ocultado, porque era una cosa no resuelta por la propia Iglesia Católica, que había sido cómplice, como sigue siendo cómplice de este gobierno. Y al día de hoy, ¿no? Todavía no hay justicia sobre ese No, por eso el expediente está impulsado con un abogado que ahora sí trabaja, no me sale el nombre de él, que lo tengo agendado, me he participado en varias actividades con él, y que está trabajando el expediente judicial, y también hay un expediente de la designación de santos a los curas, ¿no? Cosa que yo, cuando me encuentro crítico, porque yo creo que los que derramaron la sangre por la fe ya son santos por eso. Son mártires santos. No hay que hacer ningún trámite. Pero la burocracia de la iglesia, que justamente no era la misma iglesia que yo imaginé que tenía que ser para ser cura. ¿Seguís rezando? No. ¿Volviste a ir a la iglesia? No. Participo en alguna actividad que otra y nada más. ¿Por qué? Porque terminé encontrando, por un lado, la moralidad de la iglesia, que a mí me pesó mucho, el no, porque la iglesia enseñó siempre el no pecar, y nunca acentúa el amar. Para eso vino Jesús. Pero el único mandamiento es el mandamiento de amarte a vos como a Dios, como a ti mismo, y al prójimo como a Dios. Ese es el único mandamiento. Haciendo eso, no cometés ningún pecado. O sea, exagero dejaste de ir a la iglesia, pero no dejaste de creer. No, yo no sé si dejé de creer. La verdad que no sé. Por ahí, a ver, vos me preguntás si yo creo en el cielo, en el infierno, ¿no? Te diría que para mí era cosa que no existe, no sé. Para mí la vida sana, del individuo sano, es acá. Y lo que yo tenga que pagar, lo pagaré acá.
No necesito irme al cielo o al infierno, o al purgatorio, encima hablaba. Acá tenemos todo. Yo tengo que acá ser lo mejor que pueda, que me dé cuenta. Vea, eso también lo aprendí de chico por ahí, que lo retomé con los años, incluso alguna vez lo charlé en el profesorado con un cura mercedino, que me dio bolilla al final, me acuerdo, pero allá en principio de los 73, 74, antes de la dictadura, pero mi viejo durante mucho tiempo, de cuando nosotros éramos chicos, no iba a la iglesia, pues estaba enojado con la iglesia, no tenía la misma impronta de mi vieja. Y él hablaba de, si bien no lo hablaba, mi viejo era un tipo sano. Y la cuestión era si esa persona se iba a salvar por no estar... el que no está bautizado, en aquella época pasaba, por ejemplo, en África, ¿no es cierto? Que va a ir al infierno, al purgatorio. Con lo cual yo supe inconscientemente que la vida de la fe es la vida, o lo que vino a decir Jesús, si se quiere, es que seas, que ames y que hagas el bien. Y que en lo posible no hagas el mal, conscientemente. Ese es el pecado. Hacer daño conscientemente es pecar. Como hace este gobierno, si se quiere, si hablamos en términos religiosos. Eso te iba a preguntar para finalizar. Y una redondeada. Sí. Con el cura lo que le pregunté, el perdón de Dios con respecto al cielo o al infierno. Porque no tiene sentido, como se dice muchas veces en la iglesia, capaz que lo podemos escuchar en un sermón, que Dios siempre te perdona, aunque sea al final de tu vida. Entonces yo soy un hijo de puta, perdón las expresiones, todo el tiempo, y pido perdón cuando estoy en moribundo. No tiene sentido. ¿O no? Uh-huh. Entonces el cura me terminó reconociendo, era un teólogo que había estudiado en Roma, tipo joven, pero muy inteligente de Mercedes, que sí, que en realidad lo que hay que tener es un promedio. O sea, mi promedio humano, que sea lo mejor, lo más bueno posible, o lo menos malo, en todo caso. Por lo tanto, moriré en paz conmigo mismo y seguramente iré a formar parte de la energía que es la que nos da la vida en el mundo. Para ir finalizando esta charla, seguirán otras. ¿Cómo ves este momento histórico? La verdad, muy, muy patético, muy, muy fortalecido, entre comillas, más allá de la situación coyuntural de hoy, pero es un mundo que está muy, muy dañado, moralmente, psicológicamente. Un gobierno que, especialmente acá nosotros ahora, en este periodo, un gobierno perdido, que creo yo que vino a hacer lo mismo que hacía cuando no era gobierno. Ellos vivieron, si miramos todos los individuos que rodean fuertemente, hasta con Macri, que ya estuvo en el gobierno en este país, son todos individuos que siempre hicieron todo lo posible por eludir la ley, para ser más ricos. Y gobiernan para eso. Con lo cual por eso no ven al pueblo ni a la gente. O sea, tienen un formato que hace que eso es así. Entonces hay que destruir el Estado, por supuesto ganan los que ganan, pero ganan los que ganan con lo que ganan y lo que hicieron ellos antes. Con lo cual no tienen conciencia moral, por supuesto, son amorales. El problema, a ver, no describamos mal lo que son ellos. Hagamos nosotros lo que tenemos que hacer. Y no lo hacemos. Y con eso, bueno, pero para conectar un poco con estos 50 años, ¿no? Y decir, bueno, ¿cómo estamos de 50 años para hoy? Y no quiero que te explayes porque sé que como buen dirigente sindical podrías estar fácil media hora. Pero aunque sea con una frase, un mensaje, digamos, para las nuevas generaciones que no vivieron esto que viviste vos. Sin entrar, mirando la historia, por un lado, sin dudas. Y segundo, construyendo proyecto de país, que no está discutido, hagamos el debate, pero el asiento para poder cambiar este mundo no alcanza con una pequeña elección, ni de legisladores, ni de gobernadores, ni de presidente. Hay que tener un proyecto
trabajado, que construya poder popular y que apunte a 10, 20 años. El poder popular, porque la única manera de sacar lo que corresponde al pueblo y poder distribuir la riqueza es con el apoyo del poder en la calle, del pueblo en la calle, a todas las medidas que deba tener un gobierno, que tomar un gobierno que sea realmente popular. Si no, vamos a seguir igual que acá o peor. Vamos a quedar cristalizados en esta desaparición de la riqueza en manos de otros y la desigualdad absoluta y la mortandad de mucha gente, porque esto va camino a, si se continúa, va camino a que se muera mucha gente de hambre, directamente, como ha pasado en otros países. Por inanición van a morir muchos. Y no creo ser tremendista. No, y quizás el mejor homenaje que podamos hacer, ¿no? a los curas palotinos y por las luchas que ellos daban en ese momento y lo que predicaban es justamente trabajar por este camino de la comunidad. Sí, es lo que aprendí yo en aquella época, en todos los núcleos que tuve década de 70 para adelante. Bueno, Hugo, tenemos este regalo para hacerte. Bueno, muchas gracias. Y muchas gracias. Quería preguntarte, ¿qué ves? 50 años de historia. El sol. Bueno, refleja esto de, me parece, la historia que por suerte pude estar acá para contarla. Porque así, faltan muchos que fueron muy importantes en mi vida. Y gente con un compromiso, que en esa época muchos decíamos inconscientemente, dar la vida, que a veces por ahí se dice menos hoy, pero nosotros estábamos dispuestos a dar la vida. Nunca sabíamos que nos iban a robar la vida, como la robaron, como robaron a los nietos, ¿no? Que allá en Mercedes también tuvimos algunos, por suerte algunos cuantos recuperados. Bueno, gracias entonces por ser parte de esta historia. No, gracias a ustedes porque me involucraron en esto. Para mí es importante.